¿Qué tal, María José? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Gerardo. ¿Y vos? Bien, bien. Contento con estos diálogos. La verdad que le encontré la vuelta a la pandemia y Y todos hemos tenido que encontrarle la vuelta. la gente queda contenta con estos diálogos, porque, bueno, es una ocasión como para reflexionar juntos, reencontrar personas que hace tiempo no veía también, y sobre todo focalizándonos en un tema. Cuando te propuse este diálogo, y te di un poquito a elegir el tema, de entre las muchas posibilidades que podrían haber habido, porque vos sos docente universitaria en la Universidad de Córdoba, estudiaste en Lima y viviste en Perú, después hiciste tu doctorado también en Valencia, tenés como una reflexión también más amplia, interdisciplinar en el ámbito andino, sos tucumana, entonces estás como inculturada en tu región de algún modo. De los muchos temas posibles, me hablaste de una experiencia de oración que están haciendo en el contexto de lo que llaman laboratorio social Ruach. Un espacio de oración con personas de diferentes lugares, y que normalmente tienen algún texto bíblico de referencia y algún otro insumo a veces, y también hay una charla de Víctor Codina muy buena, pero que de algún modo focalizan este momento de la pandemia con este momento, digamos, que te encuentro, te escucha, y vos me sugeriste titular esta charla El silencio de Dios. A ver, contame un poco. Bueno, hay dos partes, digamos, en esto. Por un lado, una búsqueda personal mía de silencio, que la vengo buscando desde hace mucho tiempo. Cuando yo hice mi doctorado en Valencia, pasé mucho tiempo en Manresa con las monjas del monasterio, del convento donde vive mi hermana, Lucía. Lucía, sí. La Sí, otra vez vi un libro de ella autobiográfico que me llegó el ebook y miré ahí, vi el apellido que era conocido y empecé a chusmear un poco. Muy interesante porque tiene más o menos, bueno, un poquito más que yo tengo 52, pero recorre la misma historia de algún modo, ¿no? Y va reflexionando sobre diferentes momentos un poco que le tocó vivir, espacios que de algún modo también yo no estuve tan lejos de esos espacios, entonces me resultó muy interesante ese relato. ¿cuál libro encontraste? Es un libro autobiográfico, ahora ya no me voy a poder acordar el título, Mi pero claustro es el mundo. no sé, no me acuerdo el título, pero Ah, era muy ameno, así de lectura, una narrativa muy amena, estuve varias horas con el libro ese. Bueno, volvemos al bueno. silencio, a Manresa y a vos. Bueno, y ahí en Manresa no lo conocí directamente, pero sí las monjas me hablaban mucho del padre Moratiel, un dominico fundador de la Escuela del Silencio, y que tiene varios libros publicados muy sencillos sobre el significado del silencio. Después fui tomando contacto ahí en Manresa con Javier Meloni, que vive a 2 cuadras, digamos, del monasterio. Él iba a celebrar misas una vez por semana, y después hice ejercicios espirituales con él, los ejercicios de mes. Y ahí hay como una atracción por el silencio. También el silencio en los momentos de oración que tienen las monjas diariamente. Yo compartía la oración con ellas, no solo el rezo del oficio, sino también la meditación o la oración que tienen de 40 minutos a la mañana y 40 minutos a la tarde. Y esto de permanecer en silencio ante Dios es algo que me atrae. No es algo fácil, sino que es algo que lo vivo en lucha, medio como Jacob, ¿no? Hay una Porque combinación claro, un poco original en vos, porque por un lado tenés tradición dominicana, y ahí está toda la mística
Suso, Ruysbrock creo que también, del siglo XIV, por ahí, la mística. Eckhart, el maestro Eckhart sobre todo, ahí está. La mística del siglo XIV, y por otro lado el mes de ejercicio justo en Manresa, donde tuvo la experiencia fuerte San Ignacio también de transformación, de conversión. O sea que ahí hay dos tradiciones que históricamente estuvieron enemistadas y que en vos convergen, dos tradiciones contemplativas diferentes. Estoy fascinada yo con bueno, yo siento al trabajar en la Universidad Católica, bueno, y tener esa experiencia de los ejercicios de mes, y ahora en diciembre yo estuve en Manresa otra vez, yo decidí ir a pasar como que necesitaba hacer síntesis de cosas vividas, entonces me fui el 22 de diciembre y volví el 3 de febrero, o sea, pocos días antes de que estalle todo en España, ¿no? Yo me vine, no pasaba nada todavía. Y también pude hacer una semana de ejercicios ahí con Javier en la cueva. Rezar con las monjas, mi objetivo al irme a Manresa era compartir con mi hermana, compartir con las monjas, que yo las considero un poco mi comunidad, hay unos lazos de mucho afecto, son monjas dominicas, ¿no? Y bueno, después venir acá en Córdoba, que fue, bueno, yo nunca hubiera pensado en venirme a Córdoba, pero encontrar acogida en la Universidad Católica, que venga a la Facultad de Teología de San Miguel a Córdoba y ser yo profesora en la Facultad de Teología, es ahí como una especie de acogida, por lo menos en mi experiencia espiritual, siento que San Ignacio ha intervenido fuertemente, ¿no? Para rescatarme, para mostrarme caminos, y bueno, eso un poco en lo personal, digamos, las monjas, las referencias de Moratiel, la cueva de San Ignacio, que para mí rezar en la cueva es, en la coveta, en el lugar donde él estuvo, tiene un significado muy especial. No sé si reflexiono mucho sobre el mes de ejercicios y las semanas y todo ese tipo de cosas, no son objeto de mis reflexiones. Pero Para esta sí, experiencia vos la estás como de algún modo transformando también en una oportunidad para reunirte en espacio de oración, de silencio, también con otras personas que participan de diferentes contextos y países también, normalmente en un espacio de oración a la mañana, me decías de 8:30 a 9. esa es la segunda parte, digamos. O sea, desde el año pasado venimos conversando con Juan Pablo Albornoz Cocot, que es un tucumano, él es laico, casado, tiene 3 niños y está esperando la cuarta, que es niña, que van a ser en estos días. Él es abogado, pues se dedica mucho a la formación, con él hemos trabajado temas de liderazgo, un espacio que se llama Cristóforo, desde el 2010, y con Tania Ávila, que es una teóloga quechua. Ella estudió en la Universidad Católica de Bolivia, y yo muchas veces he ido a Cochabamba, y ahí la conocí, y empezó como una relación de intercambio. Y bueno, y un poco conversando los tres, se nos ocurrió armar este RUAG, Laboratorio Social, y dejar que la RUAG nos vaya llevando. En realidad, nosotros lo que pensábamos era hacer espacios de formación que nos permitan vivir este cambio de época, del que tanto hablas vos, con cosas muy prácticas, experienciales. Tania trabaja mucho lo simbólico, por ejemplo. Bueno, yo desde el ámbito más de la neumatología y desde la teología, Juan Pablo más desde el liderazgo y otras cuestiones de mediación. Él ha dedicado mucho tiempo a la mediación como abogado y ahora está más bien dedicado a la formación. Hacer algo entre los tres, un proyecto, y bueno, nos reunimos todas las semanas por internet, porque Juan Pablo vive en Tucumán, yo vivo en Córdoba y Tania vive en Cochabamba. Entonces,
con esto de la pandemia se nos ocurrió ofrecer este espacio de oración, que yo no lo conocía, pero Juan Pablo sí había tenido contacto con los textos de Thomas Keating, que es uno de los autores contemporáneos que habla del silencio. Él tiene sus libros sobre oración centrante. Y entonces, bueno, hablando de, bueno, nos larguemos, convoquemos. Y esa es nuestra primera actividad. No sé por dónde vamos a seguir, estamos como dispuestos a que el espíritu nos guíe, la Ruaj nos guíe, nos marque camino, pero la verdad es que es increíble esto, porque se ha consolidado a través de la web una comunidad de oración, y que es internacional. Hay gente que participa desde el Perú, desde México, desde La Paz, en Argentina Corrientes, Córdoba, Santa Fe, Tucumán. Entonces, y todos los días, no siempre están todos, pero todos los días 10, 12, 13 personas estamos juntas orando. Es interesante esta es muy fuerte, dimensión contemplativa, esta dimensión contemplativa de la fe, de escucha de Dios, del silencio, de los signos de los tiempos, esta mirada como más, diríamos, como despojada de algún modo de la acción de Dios en la propia vida y en la historia del mundo, en esta época. Y sobre todo es interesante, en el mismo grupo que vos me decías, me estabas, digamos, nombrando, que haya un laico, que haya una teóloga andina, es decir, como una heterogeneidad bastante más amplia que la clásica. Porque lo que me decías antes es más clásico, es decir, un convento de dominicas, bueno, teníamos a Santa Catalina y de ahí en adelante tenemos muchas dominicas de algún modo también contemplativas, pero esta vertiente como más amplia en el mundo de hoy, que parece por otro lado tan agitado, tan lleno de cosas, de preocupaciones, tecnologías, cada vez más acelerado, que por otro lado está como buscando también esta otra vertiente más profundamente humana, más decididamente humana, que es la vertiente contemplativa de la escucha. Y son estilos que uno va viendo en diferentes espacios, que van surgiendo incluso donde uno menos lo puede esperar. Justamente le estás hablando de un abogado que se dedica a la vida contemplativa, parece casi, cuando uno lo piensa, parece algo casi como contradictorio en sí mismo. Una profesión tan asociada, digamos, a la resolución de problemas del mundo, situaciones así como impostergables, etcétera, asociada a una vertiente contemplativa. Y lo mismo, toda la reflexión sobre la cultura y la reflexión sobre la espiritualidad andina, que uno clásicamente lo asociaría más bien a algo que no era tan compatible con la fe cristiana, etcétera. Y ahora estas cosas parecen como conjugarse, sintetizarse, acrisolarse en una experiencia común de oración, que además providencialmente cae en plena pandemia, en donde el encuentro a distancia empieza a ser la nueva normalidad. Sí, sí. Un detalle de Tania, ella fue sinodal, estuvo participando en el sínodo panamazónico. Entonces también ella tiene una experiencia muy, muy rica, aunque Cochabamba no es Amazonía, pero los Andes no son sin el Amazonas. Eso lo comprendí yo también cuando vivía en el Perú, cuando me tocó vivir en el departamento de Puno y Cusco, entre los 3.500 y los 4.100 metros, no podría haber vida en los Andes, la vida que hay, si no fuera por la humedad que viene del Amazonas, de la zona de selva, ¿no? Entonces, porque hacia el este, si los nevados tienen la nieve del lado del este, porque de ahí sube toda la humedad de la selva amazónica, ¿no? Y hay un intercambio permanente entre la gente de la sierra, como le llaman allá, y la gente de la selva. Así que ese dato es bien importante. Y bueno, yo mi tesis doctoral la hice, se llamaba Alpanchis Puturinca, que significa Nuestra tierra dará su fruto, que era el nombre de una revista que teníamos en el Instituto de Pastoral Andina, que ya no existe más, pero que era una frase de Isaías, una frase de esperanza, ¿no? Nuestra tierra dará su fruto, Alpanchis Puturinca. Y es sobre la experiencia del espíritu en el mundo andino.
que es donde yo he vivido hace muchos años. Hace ya 10 años que dejé el Perú, y sin embargo sigue alimentándome esa experiencia andina, esa experiencia. Había no fue obispo, fue prelado, pero bueno, la gente le decía el obispo, Monseñor Lucho Dal, un francés de la Congregación de los Sagrados Corazones, que fue el primer director ejecutivo del IPA y después fue el nombrado administrador apostólico y prelado de la prelatura de Ayaviri, una prelatura un poco complicada porque ahora la han dividido, pero en esa época estaba a 5.000 metros, tenía comunidades de 5.000 metros de altura y a 500 metros. Y la sede de la prelatura estaba a 4.100 metros, digamos, ¿no? Bueno, el Lucho tiene un estudio, porque él era antropólogo, la gente le decía el Taita Lucho, como se lo habían apropiado, y él tiene un estudio sobre el rito del despacho, o del pago a la tierra, o de la Pachamama, e intenta reflexionar teológica y pastoralmente. Y después de hacer una narración, una descripción etnográfica de cómo ha sido ese rito, cómo es ese rito, empieza a comparar, bueno, y la Eucaristía tiene estas cosas parecidas, y estas cosas allá. Y bueno, ¿no será que los pueblos andinos han llegado a Dios por caminos diferentes a los nuestros? Y si hablamos de ambigüedades, nosotros no tenemos ambigüedades también en nuestros modos de vivir nuestra fe. Y él decía algo que a mí me desafió mucho: tendremos que escribir nuestros sermonarios, nuestros catecismos, nuestras teologías en el ámbito de la Pachamama, de los apus y de las estrellas. Los apus son los espíritus de los cerros, ¿no?, que son sagrados en el mundo andino. Entonces, creo que esto tiene que ver mucho también con lo que el Papa Francisco insiste, ¿no?, la mutua fecundación de las distintas sabidurías tan importantes para hacer frente. En otro momento se hubiera hablado de sincretismo, pero yo creo que son ríos, arroyos que van confluyendo y que van acrecentando el cauce de aguas vivificadoras para la humanidad. Desde una perspectiva mística, es más fácil la integración y el diálogo. Uno podría decir que el silencio andino evidentemente tiene mucho que decir. Personas llenas de silencio, muy pobladas de silencio, con una gran capacidad contemplativa. Evidentemente esto hoy dice mucho, es algo que se está buscando. Entonces, no solamente es un espacio de oración el que ustedes buscan cultivar, sino también, de algún modo, traducir esta riqueza, que es una riqueza para la humanidad. Vos la asociás un poco al Amazonas, que sería también otro contexto significativo de pueblos originarios. Pero acá hay una sabiduría ancestral que hoy tiene mucho que decir en el cambio de época y en la sociedad global, sobre todo de cara a esas cuestiones así culturales que mencionaba antes, asociadas a la velocidad, a la rapidez, esta serenidad, esta tranquilidad, esta mirada contemplativa del mundo profunda, honda, y me parece que evidentemente es una riqueza para toda la humanidad, la riqueza de nuestros pueblos, sobre todo los pueblos originarios, desde esta perspectiva más contemplativa, tal como aparece y uno ve al hombre andino. Vos viviste... Y más allá de eso, teniendo en cuenta el contexto de la pandemia, porque el tono que tiene nuestra oración contemplativa de todos los días no es netamente andino, ¿no? Aunque eso está en nuestras perspectivas como ROAF Laboratorio Social, sino, porque bueno, de hecho es Thomas Keating o La nube del no saber, son los textos que vamos leyendo. Incluso tuvimos una reunión y la gente propuso tener otros textos de otras sabidurías. Entonces, sí, es un silencio que confluye, que unifica. Y en este contexto de pandemia, creo que es la necesidad de ponernos frente a frente ante lo último. Es algo que lo vengo reflexionando también de cara a un curso de escatología que ya empecé a dar en otras épocas, ya
ya es la tercera vez que lo voy a dar, pero sin duda esta situación que estamos viviendo nos pone cara a cara ante lo último, o sea, ante el sentido. Y la perplejidad que nos provoca esto, porque nadie hubiera pensado que se dé este parate, que no lo tenemos resuelto. Hay mucha gente que no lo tiene resuelto y que no sabemos a dónde nos va a llevar. Por de pronto, esta falta de contacto que ha sido tan importante para nosotros, y la incertidumbre de qué es lo que va a pasar, ¿no? Las cosas espantosas que se ponen al desnudo con la pandemia, la pobreza extrema, o sea, hoy en día la gente, yo también estoy en contacto con otro grupo latinoamericano que se llama Merindia, y teníamos conversaciones sobre cómo se están viviendo las cosas en México, en Bolivia, bueno, y me ha tocado ver a la gente llorar de impotencia, ¿no? Son teólogos, sacerdotes, agentes de pastoral, pero, es decir, una boliviana decía, la gente se está muriendo en las calles, lo que pasó en Guayaquil también, y por ahí ves que los gobiernos no están a la altura de la situación. Hay algunos que lo hacen mejor, otros que lo hacen peor, pero la gente, los más pobres, están peor que nunca, ¿no? Al mismo tiempo, también se compartía que desde acá la gente va encontrando soluciones de solidaridad que no vienen de otro lado, sino de las iniciativas de las propias comunidades. Esto de la iglesia en casa, los que tienen la posibilidad de tener casa, yo pertenezco acá a una parroquia que la llevan adelante los padres de Don Orione, es una parroquia con muchos barrios populares, barrios de obreros, trabajadores, y tenemos todas las semanas también por WhatsApp una reflexión sobre María, ¿no? Porque como estamos en el año mariano nacional, habían pedido poder reflexionar sobre María en la escritura, y contaban las historias, incluso compartieron los altarcitos de casa, o sea, más allá de las misas por Facebook y todo eso, se ha convertido la casa, la familia, en un lugar de encuentro con el Señor, para muchas familias, ¿no? María Y José, yo creo que la pandemia, en cierto modo, nos fue poniendo también de cara a cosas decisivas, como vos decís, la dimensión escatológica de la vida, decisiva de la vida. En este mismo espacio estuve conversando hace unas semanas con Marcela Mazzini sobre el tema de la muerte, por ejemplo. Son temas que no meditamos a menudo, que las circunstancias de esta coyuntura de la pandemia de algún modo nos obliga a pensar, pone de manifiesto, como vos decís, que no estábamos preparados en muchos sentidos, pone de manifiesto las grandes desigualdades, porque no es lo mismo tener una buena posición en la pandemia que no tenerla, o estar como más en una situación de mayor precarización. Y creo que todo esto se asocia a esta mirada como más honda, más profunda, que es la vida contemplativa, es decir, en cierto modo la pandemia también nos está obligando o nos está invitando a internalizar esta dimensión más profunda, que vos mencionabas o nombrabas sobre todo en la cultura andina, que nosotros cultivamos sobre todo con los espacios de oración, pero que en el fondo es una mirada que se va como adentrando en las entrañas de nuestro mundo, es decir, un mundo mirado con ojos de fe, con ojos creyentes, con espacio teologal, con espíritu, con ruach, que es la palabra que de algún modo nos convoca hoy. Yo te agradezco mucho este diálogo. Normalmente trato de que sean unos 20 minutos, un poquito más a lo sumo, porque la idea es que quede como un mensaje como condensado, es decir, una conversación que se estira de algún modo va como desgastando el mensaje central, y yo creo que ya hemos puesto aquellas cosas que son como decisivas, sobre las que hay que volver. Cuando vos hiciste los ejercicios, te acordarás el tema de las repeticiones en las contemplaciones, es decir, es volver sobre los mismos temas
no tanto incorporar nuevas cosas, no el mucho conocer harta y satisface el alma, sino el gustar las cosas internamente. Y si vamos a la tradición dominicana, el mismo Santo Tomás maneja siempre más o menos los mismos ejemplos, los mismos términos, y el gran desafío es cómo eso lo vamos conectando profundamente, cómo nos va conectando profundamente hacia adentro con los demás y con el medio ambiente, con el entorno, con la creación, que yo creo que en última instancia ese es el secreto de la sabiduría andina. Te agradezco mucho este espacio, y quiera Dios que se sumen muchas personas a esta iniciativa y que sea a su vez símbolo de toda una actitud pastoral, de una actitud incluso teológica en tu caso, de una actitud también social, de reflexión más amplia, cultural, que también acompaña muchas de las iniciativas de las que vos fuiste participando en estos años. Te agradezco mucho y entonces, no sé si nos reencontraremos en alguna de las semanas de la SAT, de la Sociedad Argentina de Teología, en algún otro espacio. Yo estoy viviendo en Buenos Aires, vos en Córdoba. Te dejo un abrazo grande y te agradezco mucho este espacio. Muchas gracias, Gerardo, muchas gracias. Y con esto del silencio, yo quería decir algo que me parece importante, si me permitís también, y es la kenosis del silencio. En el silencio nos encontramos con nuestra verdadera medida, y nos cuesta aceptar nuestra pequeñez, nuestra limitación. Y entonces me parece a mí que el único camino por el que la humanidad va a poder salir adelante va a ser en la medida en que nos descubramos pequeños y dependientes, dependientes unos de los otros y dependientes de Dios. La creación es eso, ¿no? La escatología es eso, el Dios que viene a nosotros, pero una realidad que nos supera, que no podemos cambiar, no está en nuestras manos el cambiarla, pero sí está en nuestras manos el desearla y en hacerle un espacio, en tener una decidida determinación de dedicar el tiempo a Dios. Eso es lo que hacemos cada día, media hora dedicada a Dios, pero la intención es que nuestra vida esté dedicada totalmente a Dios y a su obra, a que Él actúe, a que Él nos haga. Muchas gracias, María José. Bueno, muchas gracias. Nos vemos y gracias por invitarme. Cuando Adiós. quieras nos volvemos a encontrar, Gerardo. Adiós.